Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro Yeye que me pasó mi amigo Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Es un cilindro muy bonito, 5 pernos, muy bien hecho como todos los Yeye. Ahí tenéis el bocallaves espectacular, con muchas guardas. No es fácil trabajar en ese bocallave, es necesario emplear una ganzúa como esta, muy fina, muy flexible. Esta es de Peterson, el gancho número 7. No es una apertura fácil, tiene el típico comportamiento de los Yeye, son exigentes a la hora de ganzuar, pero se puede abrir como todos los demás. Muy bonito cilindro, muy recomendable. Siempre que tengáis ocasión, tocar un Yeye porque merece la pena y siempre se aprende algo. La primera vez que lo abrí, me lo dio hace semanas, me costó abrirlo. El tercer perno tiene un comportamiento un poco extraño al principio. No está claro qué pide y cuando lo vas a colocar hay que quitar toda la tensión. No sé a qué se debe, tengo curiosidad por verlo porque lo abrí cuando me lo dio, lo desmonté, pero no me acuerdo lo que lleva dentro, la verdad. Vamos a intentar abrirlo ahora. Lo he abierto una vez antes de hacer el vídeo y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Vamos a ver. Voy a utilizar un tensor casero hecho con varilla de limpiar y a ver, voy a cambiar el ángulo. Ahí está, mucho más cómodo para mí. Tengo la cámara entre mi pecho y el cilindro. Vamos a ver, tensión media al principio, incluso alta. Vamos de adelante hacia atrás. Primero pide, hace un clic. Segundo nada. Tercero ahora pide. Yo sé que pide porque lo he abierto antes así. Como veis, he tenido que distensionar. Se cae el primero. Hace un clic. Pide más. Otro clic. Segundo nada, tercero nada, y yo creo que es la clave de la apertura ese tercero. Cuarto un clic, quinto nada, primero colocado, segundo pide, ahí al tocar el segundo caemos en falso colocado. Me imagino que lleva los típicos cerrados de Yeye. Primero y segundo colocados, tercero pide. Ahí ha hecho un clic, vamos a ver, primero colocado, segundo, tercero, cuarto pide, un clic, dos, quinto nada, primero nada, segundo pide, segundo se cae constantemente, hace un clic, tercero un clic, cuarto, parece que está colocado, quinto un clic, vamos a ver, primero colocado, segundo colocado, vamos con el tercero, parece que pide, un clic, cuarto colocado, quinto colocado, primero colocado, segundo se ha caído, hace las labores de guarda, tercero colocado, cuarto un clic, quinto un clic,
cuesta mucho colocar todos los pernos, siempre les queda un pequeño avance. Segundo parece colocado, tercero parece colocado, cuarto. ¡Ay! Al tocar el quinto abriría. Los yeye es un juego de paciencia, de tacto, de perseverar y no empezar a tocar cosas a lo loco, porque pasaremos algún perno y daremos al traste con la apertura. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que lleva dentro. Vamos a ver en primer lugar el rotor. Bueno, cojo una ganzúa, hacemos zoom. Como veis, segundo, tercero, cuarto y quinto tienen el típico fresado. Esto es lo que provoca que al final de la apertura siempre haya que dar un pequeño toque a los pernos, dan una pequeña colocación. Realmente es muy eficaz. Puede parecer que no es gran cosa, pero está bien hecho y cumple muy bien su función. El primero no tiene ningún rebaje. Llevaba aquí un perno pasivo de reconocimiento de llave. Este no me había dado cuenta ahora. Iba ahí. Es pasivo, no tiene otra función. Y dos pernos antitaladro que los veremos ahora. Y aquí atrás tiene una especie de tapa o algo así que no sé lo que es. No sé para qué sirve. No sé si se puede pulsar desde el interior. Si es antiganzuado o cuál sería su función. Si coincide, sí, parece que coincide con este. Puede ser que impida el giro en una de las direcciones, pero no sé si en las dos direcciones. En esta sí, pero en esta no. Lo probaré al final de la apertura. Y tengo curiosidad por saber si en el tercer alojamiento, vamos a verlo, porque es un error reiterativo en los yeye. Sí, ahí está. No solo caben perno y contraperno en el alojamiento, sino que sobra espacio. Esto hace que no sea necesario ganzuar este alojamiento para girar, aunque se puede cazar el muelle, evidentemente, aquí. Esto yo creo que deberían de corregirlo porque es un problema. Desde luego a la hora de ganzuar puede hacer que estropeemos el cilindro. Bueno, vamos a ver los pernos. No sé por qué tiene un perno tan corto. Puede ser que esta cerradura haya sido modificada por algún cerrajero, no lo sé, y no venga así de fábrica. Los pernos son todos normales, en este caso la codificación no era difícil, teníamos el quinto muy largo. Seguramente modificaré la codificación cuando lo vuelva a montar y colocaré este
en la cuarta posición y este en la quinta posición, para hacerlo más difícil. Y en cuanto a los contrapernos, primero, tercero y quinto son los típicos yeye con doble aserradura, muy bonitos, muy bien hechos. El tercero, por alguna razón, es mucho más corto, sería más lógico combinar este con este y este con este. Lo haré así para que no se pueda cazar el muelle. Y el segundo sería un perno normal, aparentemente de acero. Los muelles aquí los veis, aparentemente son muy laxos, pero yo creo que son fuertes. Las dos barras antitaladro y el rotor. Sobre todo la calidad de estos cilindros, están muy bien hechos y eso a la hora de ganzuar se nota. Son muy divertidos, se aprende mucho con ellos. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este yeye, no sé el modelo, con este boca. He vuelto a montar el cilindro, he metido el rotor, ahora estaría girado. Vamos a ver cómo influye ese alojamiento que hay en el rotor a la altura del quinto, en un lateral, y que aparentemente iba a bloquear el giro. Ahí se ha oído un clic. No se puede seguir avanzando, bloquea el giro del rotor, aunque lo haya ganzuado no puedo dar la vuelta completa. Vamos a ver al revés sí que vuelve y nos quedaría ver, vamos a ver si puedo sacar el cilindro, el rotor, perdón. Me estoy refiriendo a esta tapa. Bloquea el giro, como hemos visto. Ahora vamos a ver si acierto a meterlo en el sentido contrario. Creo que sí. Vamos a ver. Ahora voy a intentar, si lo hubiese ganzuado en el sentido antihorario, ahora intentaría girar. Llega a la altura de los pernos, se bloquea. Vamos a ver. Paso los pernos como con cualquier cilindro. Sigo girando. Ahí ha bloqueado el giro. No, pero he pasado. Vamos a ver otra vez. Ahora me bloquea hacia atrás, pero he pasado hacia adelante. Hacia atrás no se puede, pero hacia adelante sí. Con lo que podría dar la vuelta entera. Ahí quedaría enclavado. En sentido antihorario he podido dar la vuelta entera, en sentido horario bloquearía el giro. No creo que sea un sistema de seguridad antiganzuado porque permite girar en uno de los sentidos y según cómo esté colocado en una puerta podrías abrirla o no. No sé lo que es esa tapa, es una tapa de plástico embutida en el alojamiento, pero ahí está, ahí lo habéis visto, en uno de los sentidos de giro, en sentido horario, bloquearía el giro del rotor. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias, Jorge, por este cilindro, es muy bonito. Y para todos vosotros, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.